Llegó el momento de la entrevista estelar en Habla Caracas. 7 de la mañana y 44 minutos. Habla Caracas llega a ustedes a través de Radio Fe y Alegría 1390M, 105.7 FM y de www.radiocomunidad.com. Hoy vamos a cerrar el ciclo de unas 8 o 9 entrevistas que hemos hecho desde el pasado mes de marzo, dedicadas a conmemorar la movilización ciudadana del 31 de marzo del año 2001 contra el decreto 1011 y a favor de una ley, de una reforma de la ley orgánica de educación que presentó la sociedad civil encabezada por Leonardo Carvajal en su momento. Y hoy cerramos con una faceta muy interesante para la enseñanza, para las nuevas generaciones de líderes, de activistas ciudadanos cívicos, que fue el cómo la ciudadanía se activó jurídicamente, legalmente, para adversar ese decreto 1011 y en la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de ese mismo año, 2001, pues lograron una victoria legal. Y también una victoria, por supuesto, de orden político. Hoy tenemos a Alonso Domínguez, abogado venezolano, profesor, investigador, activista ciudadano y un buen amigo, alguien a quien aprecio. Si mal no recuerdo, Alonso, te conozco desde que eras estudiante de Derecho. Es así. Sí. Alonso, qué gusto conversar contigo y pedirte que nos cuentes. Alonso Domínguez, en el año 2001 ya venías de una experiencia ciudadana significativa. Cuéntanos cómo llegas, eso se lo hemos preguntado a todos los convocados en estos días, ¿cómo llegas al movimiento Nulidad 1011 y a todo este accionar cívico? Buenos días, encantado de estar aquí contigo en tu programa y la verdad saludo tu constancia y tu dedicación en todos estos años para organizar el tejido cívico venezolano. Bueno, llegamos allí a promover un recurso de nulidad contra la reforma del reglamento de la profesión docente. Llegamos como una consecuencia de varias acciones previas que habíamos organizado en el contexto de Queremos Elegir y otras organizaciones de derechos humanos. Recordarás el amparo contra las megaelecciones. ¿Cómo no? Una acción exitosa jurídicamente y creo que muy ventajosa para el país en su momento. Nosotros con esa acción interrumpimos la posibilidad de un conflicto muy grave en ese momento. Entonces, en este caso, en el recurso, el recurso lo que hacía era tratar de actuar en el frente jurídico. El Tribunal Supremo de Justicia en ese momento era completamente distinto al tribunal que tenemos hoy. Había una mediana confianza en su independencia y en su apego a criterios jurídicos a la hora de tramitar o resolver los asuntos sociales y políticos del país. Entonces decidimos hacer ese recurso con una innovación y era tratar de promover el mayor número de adhesiones posibles de la ciudadanía. Es decir, ¿qué es una adhesión, Alonso? ¿Qué es? Bueno, una adhesión es una figura que existe en el derecho procesal y en el derecho administrativo, mediante la cual uno se puede sumar a una acción legal ejercida por otro, ¿no? Basta con demostrar tener un interés en la causa, pues no es que yo me pueda adherir a cualquier recurso legal, tiene que haber alguna mínima conexión con el recurso que se está ejerciendo entre la persona que se adhiere y el recurso, y en este caso el interés era más que evidente, pues porque se estaba afectando, en nuestro criterio, no solamente derechos humanos, sino artículos de la Constitución, y todo venezolano tiene el deber de colaborar con el restablecimiento de las situaciones jurídicas infringidas en cuanto a la Constitución se refiere. Entonces, la verdad es que en ese momento organizamos esta estrategia de promover que muchos venezolanos en distintas partes del país se adhirieran al recurso de nulidad, un recurso que pedía que se anulara esa reforma del reglamento
que era como ya habrán podido recordar tus invitados anteriores, era una reforma que pretendía promover la figura de los supervisores itinerantes, ¿no? Bajo esta figura, la sociedad reaccionó muy fuertemente, o muchas organizaciones reaccionaron con mucha fuerza porque avistaron el riesgo de que se estableciera una especie de comisario político en las escuelas. Y entonces, bueno, hubo todo ese movimiento que tú en los programas anteriores has tenido la oportunidad de repasar y de hacer esa retrospectiva. Y en este caso lo que hicimos fue, bueno, vamos a promover el mayor número de adhesiones contra este recurso legal. Más allá de los foros, más allá de las movilizaciones, más allá de las reuniones que fuesen, que se organizasen con el Ministerio de Educación y con los voceros, con las figuras del Ministerio de Educación, vamos a actuar en el plano legal y vamos a tratar de sumar la mayor cantidad de personas posible. Bueno, fíjate, ahí pasaron varias cosas, no muy buenas, como por el resultado, pero sí muy buenas por el proceso. La primera fue que, como recordarás, esas adhesiones fueron rechazadas por el tribunal porque el tribunal tiene unos criterios, los tenía en su momento y creo que todavía los sigue teniendo, muy restrictivos en materia de adhesiones. Es decir, nosotros trabajamos con un esquema en parte donde la gente mandaba una comunicación y nosotros ese día nos presentamos con las comunicaciones, pero el tribunal exigía que la gente se presentara en la sala política administrativa a ratificar eso, a ratificar esas adhesiones. Y eso era realmente imposible, ¿no? No recuerdo exactamente el número de adhesiones que logramos, pero creo que fueron más de 10.000 seguramente, ¿no? No tengo el número y lo estuve buscando en mis archivos, pero bueno, tú sabes cómo uno vive también, ¿no? Borrando cosas. Luego, sí, ya sabemos el orden en el que estamos. Pero luego, además en diciembre, finalmente, al finalizar ese año, el año 2001, en diciembre del 2001, el tribunal rechazó el recurso. Sin embargo, a pesar de que el resultado no fue exitoso, no solamente con este tema de las adhesiones, hubo muchas adhesiones, hubo mucha gente que fue al tribunal y refrendó, ratificó su adhesión y esas sí las validaron, ¿no? Pero el grueso que estaba en esa correspondencia que nosotros habíamos diseñado, en ese formato que habíamos diseñado, esas no. Pero luego el recurso fue rechazado por el tribunal en diciembre de ese año, y la verdad es que el decreto, la reforma del decreto fue paralizada. Yo creo que fue una combinación de muchos factores de presión cívica, más ver que la sociedad, digamos, que el gobierno viera la disposición que tenía la sociedad de organizarse y de movilizarse en contra del decreto, lo hizo reconsiderar. Creo que también aquí hubo otro factor, Elías, y seguramente ya lo han analizado con otras personas que trabajan más en el campo del análisis político, y es que todo ese movimiento ciudadano fue creando o fue sumando en un clima de tensión y de crisis política que terminó, rompiendo o estallando en abril del 2002. Con esto quiero decir, no que el decreto, todo el movimiento de nulidad 2011 haya sido un factor en eso, lo que ocurrió después, para nada, pero formaba parte de un estado, ¿no?, de cosas. Si bien el movimiento alrededor de la nulidad del decreto 2011 estaba muy enfocado en el tema educativo y era un movimiento realmente de base, integrado por profesores, por padres y representantes, por académicos, y por activistas en general, y con un tema muy específico que era el tema educativo. Sin embargo, eso estuvo enmarcado en un clima, pues, de creciente rechazo a lo que ya se perfilaba para algunos, muy evidentemente, para otros no tanto, como un movimiento, como una política autoritaria, ¿no? Autoritaria y restrictiva de los derechos humanos. Hemos perdido el audio de la comunicación con Alonso. ¿Aló? Sí, ya, retomamos. Aquí Alonso, estos 20 años desde el punto de vista de la educación, de la movilización de la sociedad civil,
fue una constante, ese despertar de padres y representantes se mantuvo como corazón movilizador de la sociedad civil. ¿Cómo ves las comunidades educativas, las sociedades de padres y representantes en la Venezuela del año 2021, Alonso Domínguez? ¿Cómo las veo hoy día? Sí. Bueno, yo creo que lo que ha habido en algunos casos es como una especie de privatización de las comunidades educativas. Con ello me refiero a que las comunidades educativas se han volcado sobre sus propios espacios, ¿no? Uh-huh. sobre su ámbito muy, muy concreto, y ha tratado pues de introducir mejoras o de salvaguardar la educación en la medida de sus posibilidades, ¿no? Estoy hablando sobre todo de la educación privada. En el caso de la educación pública tengo menos referencias, pero la verdad es que, Elías, vivimos en un país donde todos los servicios públicos han colapsado, ¿no? Y la situación es realmente muy crítica. Cuando uno compara, bueno, me puse a revisar los materiales que tengo de ese momento, del decreto 1011, y compara con lo que tenemos hoy día en el país. Bueno, sí, evidentemente estamos a años luz. Yo siento que ha habido un gran retroceso y las comunidades educativas no escapan de ello. Sin embargo, hay muchas instituciones, no solamente en Caracas, en el país en general, hay muchas comunidades educativas que todavía se mantienen activas, pero la verdad, pareciera, pero es una impresión de alguien que está no muy involucrado en el tema, pareciera que están como actuando en su espacio más concreto y particular de actuación, en el del establecimiento del plantel de sus propios hijos, y no tanto trabajando en función de una red o de un conjunto que los trascienda, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, el decreto 1011, lo que se hizo en su momento fue realmente meritorio, asombroso. Yo creo que tampoco fue algo que ocurrió de la nada, Elías. Yo creo que fue algo que venía gestándose en la sociedad venezolana, sobre todo en los 90, en términos de organización cívica, ciudadana. Mucha de la gente que estuvo allí era gente que tenía trayectoria, que tenía un historial de participación. No lo digo por mí, para nada, lo digo por ti y por muchos otros que estuvieron allí liderando, organizando, diseñando estrategias. Y esas personas no salieron de la nada, sino que venían de un proceso. Y ese proceso, afortunadamente, eclosionó en ese momento. Y yo creo que en parte muchas de esas acciones y manifestaciones obligaron al gobierno en su momento a frenar sus proyectos que estaban quizás inscritos muy tempranamente dentro de sus planes originales, ¿no? ¿Tendría sentido en el año 2021, Alonso, ante alguna decisión oficial, por ejemplo, la resolución 058 del Tribunal Supremo de Justicia, del despacho educativo, que ya fue recurrida por el movimiento hoy en día denominado Red de Madres, Padres y Representantes, y el presidente de esa sala era, ya te voy a decir, recordar, porque fue decepcionante la sentencia final, que Emiro García Rosas era un discípulo, por cierto, en su momento del doctor Miguel Santana Mujica, y por eso la decepción de la sentencia fue todavía mayor. Pero tiene sentido la batalla legal, el acudir al Tribunal Supremo de Justicia, el adherirse frente a una acción oficial en la Venezuela del año 2021, Alonso. Bueno, tiene sentido en términos cívicos, ciudadanos, de organización, sí, pero jurídicamente, lamentablemente no. Hay estudios que evidencian que no ha habido una sola decisión por parte del Tribunal Supremo de Justicia en sus diferentes salas en contra del Estado venezolano. No hay ni una sola. Lo cual es, bueno, ya es un indicador del estado de cosas en el que estamos. Entonces, te diría, en términos de organización y de presión, siempre va a ser útil, siempre va a ser necesario. Creo que además
es una pieza que uno debe tener a la hora de ir armando un expediente para reclamar justicia en unos años y para reclamar justicia en instancias internacionales. Pero en aquel momento, cuando nosotros hicimos la acción de nulidad, bueno, había por supuesto cierto escepticismo, pero no había desesperanza, no había desconfianza absoluta sobre el Tribunal Supremo de Justicia. Hoy día sí la hay. Entonces, resumiendo, tiene sentido en términos del tejido que eso puede organizar. Yo diría que hoy día repetir esa experiencia puede ser útil en términos repito, de movilización y de articulación, pero ya sabemos de antemano cuál va a ser el resultado. Entonces mucha gente podría evaluarlo diciendo, bueno, eso es un esfuerzo perdido, eso es sencillamente gastar pólvora en Citamuro, eso no va a tener ningún resultado. Yo diría, sí lo tiene en la medida en que nos ayuda a mantenernos en el track en el camino de la democracia, de la institucionalidad, de la ciudadanía, y bueno, apostar a que en algún momento sí habrá justicia, apostar que en algún momento sí las personas responsables pagarán por las violaciones a los derechos humanos y las violaciones a la Constitución. Alonso Domínguez, agradecido porque hayas contribuido en esta semana, este ciclo más bien, perdón, que hemos dedicado a ese acontecimiento del 31 de marzo del año 2001. Se dice rapidísimo, 20 años atrás. Alonso, veo canas en la barba de mi invitado en la mañana de hoy. Sí. Alonso, muchas gracias, Elías, por la invitación. Claro, Alonso. Está radiocomunidad.com, Radio Fe y Alegría, son tu casa, Alonso, y estaremos en contacto. Muchísimas gracias por habernos dado estos minutos y por hacer esa suerte de arqueo de tus archivos, de tu memoria, para poder traer a colación ese gesto ciudadano del año 2001. Gracias, Elías, gracias a ti. Son las 8 de la mañana en punto. Sí, 8 y 1 minuto ya. En Habla Caracas nos despedimos de esta manera, cerramos este ciclo que hemos dedicado hoy con este joven profesional del derecho, Alonso Domínguez, abogado e investigador, profesor, activista cívico, ciudadano. Eso creo que es la mejor definición de nuestro invitado de hoy. Un gusto haber compartido con ustedes, será entonces hasta la próxima semana. Nos vamos, pero recuerda que de lunes a viernes, de 6